Silvia, muy buenas noches. Lucy Pisni la saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, comentarles que más o menos qué es el genoma. Si nosotros quisiéramos explicarlo de una manera muy sencilla, sería como tener una enciclopedia de 46 tomos. De Ujú. esos 46 tomos, 23 los heredamos de la mamá y otros 23 tomos los heredamos del papá. Que compararíamos los tomos con mucha información que hay adentro. ¿Sí? Esos tomos se conocen hace muchos años. Lo que se ha intentado todos estos últimos años es ver letra por letra, palabra por palabra, la puntuación de lo que hay dentro de esos tomos. Entonces, eh, esto ha estado muy ligado a lo que es no solamente las herramientas tecnológicas, como mencionamos antes, sino un desarrollo muy importante de la informática para poder interpretar esa cantidad de información que está contenida en esos 46 tomos. Entonces, primero se pensó que se completaría en el año 2000, después los plazos se fueron extendiendo y finalmente, como decías anteriormente, se logró ver letra por letra, palabra por palabra de esos tomos, pero quedaron algunas zonas que, sobre todo terminales de esas enciclopedias, de esos tomos que no se lograban entender. Y bueno, los nuevos avances, vuelvo a decirlo, en el campo de la informática han permitido, según se anunció, completar esas áreas que no se conocían. Bien, cuando hace referencia a tomos, solamente está hablando de los 23 pares de cromosomas y del ADN, Exactamente, ¿no? Toda la información exactamente. que... La información del ADN sería como el texto que está escrito. Bien. Entonces, empezar a entender qué es lo que dice, qué palabras están, eso nos ayuda mucho para entender, por ejemplo, cómo es la evolución del hombre, eh, cómo es este tema de la respuesta a los distintos fármacos que tenemos las distintas personas, porque algunas personas nos contagiamos de algunos virus, hacemos, por ejemplo, cuadros más complejos y otras no tanto. Eh, Toda esa información, entonces, una vez que uno la empieza, logra tener todas las letras, ahora hay que empezar a pasarlas a información real, a decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Cómo agrupamos estas letras para empezar a entender las palabras? Ese es el desafío frente al que estamos. Bien, el problema es que tenemos, dicen, más de 3.000 millones de combinaciones, ¿no? Realmente es complicado empezar a entender todas esas letras y todo lo que nos quieren decir, ¿no? Por eso el desafío es informático. Claro. Y aparte está también la variabilidad que tenemos entre todos los individuos, porque lo que se secuencia es como un patrón, un promedio, pero después cada individuo tiene su propia variabilidad. Ujú. Entonces, es un desafío muy importante y sobre todo desde el campo de la informática, a través del estudio de las enfermedades genéticas, de aprender qué es lo que no funciona bien y entenderlo, entendemos cómo son los mecanismos normales. Y ahí está la información desde que se produce la fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, hasta que empezamos a funcionar en la infancia y después como individuos adultos, y también la clave del envejecimiento, digamos. Ujú. Todo eso es muy importante y son paso a paso que se va dando. Claro, y esto ayudaría también a conocer entonces la causa, por ejemplo, de muchas enfermedades y cuáles podrían ser las curas. Exactamente, tal cual. Enfermedades y cuestiones normales, o sea, Ujú. normales, habituales, dentro de la variabilidad genética, porque algunos somos más altos, otros somos más bajos, eh, entender mejor las etnias, todo eso pasa, digamos, por la evolución de las especies a través de los siglos, eh, da mucha información, digamos, es todo un desafío. Este es como cada vez que se da un pasito de esto se publica porque realmente se abren un montón de puertas. Ujú. Muy Silvia, ligado, vuelvo a decirle, a lo que es la informática. ¿sobre qué genoma se hace esta investigación? ¿Cómo se arranca? Lo que se busca son los genomas promedios, que se llama. O sea, en general se toma de distintas etnias, caucásicos, eh, de, digamos, de personas de color, de personas orientales, ¿sí? Se buscan también pueblos originarios y con eso Ujú. se arma como un promedio del genoma.
Bien. Este trabajo lo anunciaron, pero todavía no está publicado, o sea que todavía no podemos ver los detalles de cuáles son los genomas que usaron en realidad, pero lo que se hace son secuencias promedio. Bien, perfecto. Lo anterior que creo que habían completado, les faltaba el 8%, había sido una investigación también larguísima, ¿no? De 10, 12, 13 años y no Sí, se había podido completar, más que nada por esto que usted menciona, que es la cuestión tecnológica. exactamente. Faltaba avanzar en ese tema. Exactamente, y el gran impulso fue cuando se perfeccionan los ordenadores, digamos, y Ujú. los programas para poder analizar semejante cantidad de información. Porque tengamos en cuenta, esos 12 tomos, perdón, 46 tomos que les menciono, lo que uno tiene son las secuencias de las letras, ¿sí? Después ahí Claro. hay que descubrir las palabras, hay que descubrir la puntuación, y en eso es imposible con la técnica que teníamos antes. Sí, es muy importante en eso el avance de la bioinformática. Bien. De hecho, es una especialidad nueva. Claro, digamos que esto es, una vez completado este mapa, es una especie de puntapié inicial para toda una serie de investigaciones que de aquí a un futuro, no sé si inmediato o no tanto, va a poder hacer aportes realmente interesantes a la ciencia desde todo punto de vista. Sí, tal cual. Estos años, estos últimos, diría, 20 años han sido de un avance increíble, porque supongamos, relacionado con el tema de enfermedades, primero entender cómo se producen, cuando uno entiende el mecanismo, puede diseñar cuáles son los elementos como para corregirlas, para diagnosticarlas primero y después para corregirlas. Eso en cuanto a las enfermedades, pero vuelvo a decir, el campo es enorme desde distintas áreas como para trabajar. Bien, la verdad que, bueno, esto a los que no estamos involucrados con la ciencia, por allí nos cuesta un poco más entenderlo, pero seguramente a la larga muchos o todos nos vamos a ver beneficiados de estos avances porque, como decía, desde conocer la causa de la enfermedad y poder ver cómo curarla hasta una patología individual que solemos escuchar es una cuestión genética, lo traes de algún antepasado. Sí. Bueno, todo eso a la larga lo vamos a poder ir resolviendo con mayor facilidad que hasta hoy. Y hay mucho ya, sí, hay mucho hecho. Podemos hablar digamos, de cáncer, hay un 10%, 15% de los cánceres que tienen una base hereditaria muy fuerte, y se ha logrado ya aislar los genes, se hace diagnóstico y hay medicamentos inclusive que usan los oncólogos directamente van a corregir el defecto genético que desencadenó la producción del cáncer. No son todos los cánceres, ¿sí? Corresponde a un 10 a un 15% de los casos totales. Y lo cito como ejemplo porque es una patología que todos conocemos y porque ya tienen medicamentos que son dirigidos a cambios genéticos. Ujú. Otro que escuchamos hace poquito tiempo, que es la atrofia muscular espinal, porque se hizo una Claro. colecta para conseguir la medicación, también es, es una enfermedad genética, la frecuencia es de 1 en 10.000, o sea, no es tan rara, y ya tiene un medicamento hecho basado en el conocimiento de cómo es la estructura del gen para tratar de corregirlo. Ujú. Son muchos, o sea, hay muchos Claro. avances en Es estos últimos años. bastante habitual escuchar hablar, ¿no? De una malformación congénita, por ejemplo, ¿no? En- Claro, sí, sí. Hoy bien. tenemos también herramientas diagnósticas para hacer diagnósticos prenatales cuando en la ecografía se han detectado anomalías. Ujú. Hay mucho avance, ¿sí? Bien. Y Y vuelvo a esto decir, viene, es de estos digamos, a últimos. completar un poquito más. Exactamente. Son cosas que cuando uno las analiza por separado parecen raras, pero cuando uno lo pone en el contexto de la población, tienen una frecuencia bastante apreciable, ¿sí? Ujú. Entonces, cada vez que hay un avance de estos, que se conoce un poquito más, son puertas que se van abriendo para
vuelvo a decir, entender la evolución, entender las enfermedades, diseñar medicamentos que sean precisos, personalizados para corregir los problemas. Bien. Así que siempre es una buena noticia. Claro que sí, por eso queríamos charlar con usted para que nos ayudara a entender un poquito más, porque esta es una noticia que ha impactado en el mundo, no solo de la ciencia, sino en general, porque va a tener consecuencias que en algún momento puede favorecer a cualquiera de nosotros o a nuestra descendencia, a nuestros seres queridos. Así que por eso queríamos, en palabras más sencillas, y usted lo ha hecho realmente muy bien como buena docente que es, explicarnos un poquitito de qué se trataba este cierre, digamos, de investigación que ha hecho este consorcio, logrando completar el mapa del genoma humano. Así que le agradecemos muchísimo, Silvia. Y va a haber más noticias buenas, seguramente. Ojalá. Así que bueno, y allí volveremos a hablar entonces, así nos sigue explicando. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas noches. Silvia Ávila, genetista, es docente y bueno, allí nos explicó, trabaja en la UNCO y nos ha explicado en términos muy sencillos lo que significa este gran logro que ha sido secuenciar el genoma humano completo.